Buen día, mi nombre es Abel Fernando Guachella Fernández y hoy les voy a presentar un poco del tema de SQL. '70s, específicamente en 1974, basándose en el modelo racional de Edgar Cole, se emprende en un laboratorio del IBM las elaboraciones para la creación de una base de datos que llevaría el nombre de SQL. En sus principios, posteriormente se llamaría SQL. Entre 1974 y 1975 se implementó un prototipo llamado SQL-XRM. Las experimentaciones con este modelo se llevaron entre 1976 y 1977 en una revisión del lenguaje que a partir de ese momento cambió de nombre por causas legales, transformándose en el hoy conocido SQL. El prototipo basado en este lenguaje se adaptó y utilizó internamente en IBM y lo tomaron algunos de sus clientes elegidos. 80s. Varias compañías comercializaron productos basados en SQL, que se convirtieron en el estándar industrial. De hecho, por lo que respecta en las bases de datos racionales. En 1987 se transformó en un estándar ISO. Esta versión de estándar va con el nombre de SQL 86. En los años siguientes, este ha sufrido diversas revisiones, que han conducido primero a la versión SQL 89. 90s. En 1992 se lanza la nueva versión SQL 92, más amplio y más revisado. El SQL 3 fue aceptado como el nuevo estándar de SQL en 1999, después de más de 7 años de debate. Siglo XXI. En los 2000 aparece la versión SQL Server 8.0. Presenta un host de innovadoras características que le ayudarán a adecuarse a diferentes exigencias de análisis y gestión de datos. Gran soporte para estándares de web, potentes herramientas de ajuste y gestión de sistemas, estabilidad, fialdad, excepcionales que convierten al SQL Server 2000 en la mejor elección de la siguiente generación de soluciones de bases de datos de empresas. En 2003, Microsoft sacó la versión SQL Server 2000, edición 64 bits, que se podía instalar en Windows XP 64 bits y Windows Server. En el 2010 sale SQL Server 2008 R2. Algunos lo llaman SQL Server 2010. Qué cosas, ¿no? SQL es un acrónimo en inglés de Structured Query Language, un lenguaje de consulta estructurado, un tipo de lenguaje de programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. Tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Es utilizado en la mayoría de empresas que almacenan datos en una base de datos. Ha sido y sigue siendo el lenguaje de programación más usado para bases de datos relacionales. Cada sentencia empieza con una palabra que es un verbo e indica lo que queremos hacer, seguido por el nombre del tipo de elemento al que afecta. Esto último puede ser una o varias palabras. Además, puede usarse algunas preposiciones o adverbios que indican restricciones o tipos de búsqueda. Sabiendo un poco de inglés, el lenguaje SQL puede resultar un tanto lógico, ya que estamos indicando lo que queremos hacer.
El lenguaje SQL se basa en varios elementos para la comunidad de los desarrolladores de SQL. Todos los comandos del lenguaje necesarios en los correspondientes sistemas de gestión de bases se ejecutan a través de una interfaz específica de la línea de comandos SQL, y estas se pueden dividir en cláusulas, expresiones, predicados, queries y comando. Todos los tipos de SQL tienen algunos comandos básicos. Aquí te dejo 5 de los más comunes. Select permite seleccionar los datos para descargar. Where permite seleccionar qué filtro aplicar a los datos de descargar. Insert permite insertar datos. Delete permite borrar datos. Y Update permite actualizar los datos. Hay varios tipos de base de datos en SQL. ¿Qué? ¿En serio? ¿Hay más de un tipo de base de datos de SQL? Desafortunadamente sí, hay muchísimos tipos de base de datos de SQL. Afortunadamente la mayoría son muy parecidas y la lógica es la misma. Tienen algunas sentencias diferentes, pero en lo general aprender un tipo de SQL te permitirá manejar cualquiera de las otras. Entre las más importantes están Oracle, MySQL y Microsoft SQL Server. Te ahorras mucho tiempo, puedes descargar de datos como consultas ya codificadas para automatizar procesos, mejorarás tu lógica de programación, lo que te ayudará a aprender otros lenguajes de programación como R o Python. Programadores de R o Python deben saber SQL para descargarse los datos de diferentes bases de datos SQL antes de empezar a limpiar, hacer análisis o crear modelos de aprendizaje automático. SQL lleva más de 30 años siendo utilizado y probablemente siga siendo utilizado durante muchos más. Bien, ese fue un pequeño porcentaje del tema de SQL. Espero que no sea muy aburrido. Hasta luego.